Las mujeres aún enfrentan muchos desafíos en diferentes aspectos laborales, sociales, pero incluso en materia de salud. O sea, por volátiles, por cambiantes, por ser mujer y vivir en una constante evolución, se nos ha apartado de la investigación, 100%. Sí, de hecho, nosotras recibimos diagnósticos tardíos o equivocados para hacer que los partos sean muchísimo menos dolorosos e incluso he llegado a escuchar placenteros. Es que las mujeres viven más pero con peor salud que los hombres. La vieja frase de nadie entiende a las mujeres sería más honesta si dijeran nadie estudia a las mujeres. Aún recuerdo cuando la medicina nos ha mirado con ojos de sospecha, como si nuestro cuerpo fuera un acertijo demasiado ruidoso para ser resuelto. Esperen, eso todavía ocurre. Pero ¿esto cuándo empezó? Bueno, desde siempre nosotros en toda la vida hemos escuchado unos seres que han aportado demasiado en la medicina y en la ciencia. No sé si estas caras se les hagan reconocidas. ¿Ustedes qué creen que ellos tengan en común? Exacto. Todos tenían 2 cabezas. Y esto para nada es una coincidencia. Desde que Aristóteles nos llamó hombres mutilados, de ahí nació la fábula griega del útero errante. ¿Qué útero qué? Fue la idea más absurda presentada por los griegos. Se decía que el útero era un órgano sagrado, que recorría el cuerpo como si fuera un náufrago, enojado por la vida, causando cualquier tipo de males y dolencias que teníamos las mujeres. De esta fábula griega nace la famosísima histeria, el síntoma por defecto de las mujeres en esa época. Pero esto realmente lo único que hizo fue condenarnos a las mujeres a hacer un drama biológico, a dejar de ser vistas como un sujeto de estudio, lo que retrasó todos los ensayos clínicos y estudios por años. Para el siglo XIX la ciencia se volvió completamente más exigente, o bueno, diría yo, una cárcel. Decían que si las mujeres estudiábamos el cerebro nos robaría la energía que el útero necesitaba para parir. El cuerpo masculino definitivamente se volvió el estándar. Y nosotras fuimos llamadas simplemente y reducidas a ser hombres chiquitos. Bajo esta pereza intelectual se asumió que lo que servía para ellos nos sanaría también a nosotras, ignorando que cada una de nuestras células tiene un sexo y actuaría diferente según las hormonas que tuviéramos. Nos borraron completamente del mapa científico porque nuestras hormonas ensuciaban los datos. Varias veces se mencionó esto de la variabilidad en los datos. Se decía que al final los estudios perderían homogeneidad al tener cifras o algunas que otras variables femeninas. Básicamente nos convertimos en un estorbo para la estética de esos numeritos. Continuando con la farmacología, que no se quedó atrás, quedarse atrás en la medicina de las mujeres, al momento de experimentar con fármacos, se experimentó únicamente con hombres, lo que hizo el estudio completamente negligente. Y esto se ve más o menos en la época de los años 50 y 60, cuando ocurrió la tragedia con más dolor en la historia de la medicina, cuando el mundo conoció el horror de la talidomida, un sedante que se recetó a mujeres embarazadas para las náuseas sin haber sido probado jamás en ellas. O sea, un sedante creado para mujeres embarazadas que jamás fue experimentado en ellas. El resultado fue una herida colectiva. Más de 8.000 a 10.000 niños nacieron con malformaciones severas en sus extremidades. La ciencia, en lugar de reconocer su negligencia por no habernos estudiado antes de medicarnos, decidió prácticamente castigarnos con el exilio completo de ser sujetos de ensayo. En 1977, la FDA firmó una sentencia de muerte para la investigación femenina al prohibir que las mujeres en edad fértil o embarazadas participaran en ensayos clínicos. Esto fue con el supuesto, claro, de protegernos. Pero es que esa prohibición fue tan absurda y tan ciega que en estudios siguientes para medicamentos dirigidos a mujeres embarazadas se llamaron mujeres que utilizaban anticonceptivos o que ni siquiera querían hijos. Bien dicen que lo que no fue en mi año no me haga daño, pero es que es hasta ofensivo. Esta fue la etapa del congrego. Durante décadas los medicamentos salieron al mercado probados solo en machos. Pero nos los vendían a nosotras como si nuestro metabolismo fuera un espejo del masculino. Esto causó alteraciones en la salud demasiado fuertes, que incluso a día de hoy muchas mujeres tienen que padecer estos dolores, porque literalmente fuimos convertidas en el sujeto de prueba en la vida real, en la soledad de nuestras casas, donde hoy tenemos el doble de probabilidad de sufrir reacciones adversas porque nadie se dignó de estudiar nuestra biología.
Hoy en día, esta parte de la historia aún nos cobra vidas, pero como mencionamos al principio del video, aunque las mujeres vivamos por más tiempo, pasamos un 25% de nuestras vidas sufriendo y teniendo peor salud que los hombres. Esto claramente nos indigna, porque esa supuesta protección de 1977 fue en realidad un abandono que nos dejó huérfanas de datos y de curas. Es hora de que la ciencia deje de ser un monólogo que se vea únicamente y exclusivo para hombres, y que no somos un error de cálculo. Nosotras somos la mitad de la historia humana que se han negado a escribir durante años. Ahora, para entender mejor este problema y darnos cuenta de que es una problemática real que nos afecta y que no solo se trata de una queja rebuscada de nosotras, vamos a hablar de algunos casos reales. Empezaremos por algo que me parece increíble que de verdad sea una problemática y que nadie hable de esto. Los partos y embarazos de las mujeres, que deberían ser una experiencia maravillosa, algo único y especial para cada una, se han convertido en algo tedioso y traumático. Debemos tener en cuenta y debemos pensar que el hecho de traer vida no significa perder nuestra propia dignidad y que el cuerpo de la mujer no pierde valor al momento de entrar en una sala de parto. Uno de estos casos ocurrió en el Hospital Regional de Miraflores en Boyacá. Una mujer llega en trabajo de parto con signos claros de complicaciones y a pesar de su estado el personal médico simplemente decide demorarse, no prestarle atención rápido y no se realizó la cesárea a tiempo. Como consecuencia, el bebé murió y la madre sufrió daños físicos y emocionales. Por otro lado, se conoce una investigación llamada Se robaron mi parto, en la cual se recopilan 106 testimonios de mujeres en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Muchas de estas denuncian haber recibido comentarios humillantes durante su parto, no recibir la información clara y en algunos casos ser sometidas a procedimientos sin su consentimiento. 81 de estas mujeres reportaron haber sufrido trato irrespetuoso, maltrato verbal y que no se les permitiera ser acompañadas durante su proceso. Por otro lado, las mujeres indígenas, especialmente en regiones como La Guajira, sufren aún más. Para poder recibir la atención deben viajar largas distancias a falta de hospitales cercanos y la escasez de transporte y las condiciones geográficas afectan muchísimo más su acceso oportuno a los servicios de salud. Pero bueno, no nos quedemos solo con la desigualdad que hay en el tema de los partos. Quizás a algunos le puede parecer muy trillado, quizás. Sin embargo, las brechas de género en salud no se limitan únicamente a esto. Existen muchísimos casos más que muestran desigualdad en diferentes áreas del sistema de salud. Por ejemplo, existen muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que no reciben una atención psicológica suficiente después de denunciar. En ciudades como Bogotá y Medellín se han reportado altos niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático en mujeres que no reciben seguimiento psicológico adecuado. Y esto demuestra que la atención en salud mental para mujeres víctimas de violencia aún presenta grandes limitaciones. ¿Por qué será? Quizás no lo ven lo suficientemente necesario o como siempre se cierran a que las mujeres están locas o que inventan más allá. No sé, deberíamos analizarlo un poco. Además de esto, aún hoy en día el acceso a productos de higiene menstrual es muy limitado en zonas rurales y comunidades vulnerables de Colombia. ¿Ustedes no creen que estos implementos tan básicos y tan necesarios para la mujer deberían simplemente ser gratis? Es decir, yo creo que si los hombres fueran los que menstruaran, hace muchísimo tiempo que esto sería así. Ahora bien, además de todo esto, también existen brechas relacionadas con enfermedades y medicamentos que evidencian desigualdades dentro del campo científico y médico. Durante muchos años, los estudios científicos y pruebas de medicamentos se realizaron principalmente en hombres e incluso en animales, pero animales machos, claramente. Esto provocó que algunos medicamentos no fueran completamente adecuados para el cuerpo femenino. Un ejemplo claro ocurrió con el medicamento Zolpidem, utilizado para tratar el insomnio. Se descubrió que las mujeres metabolizan este medicamento de manera diferente, lo que generaba más efectos secundarios en ellas.
Debido a esto, años después fue necesario reducir la dosis recomendada para las mujeres, y con esto se demuestra que el sistema de salud no siempre considera las diferencias biológicas. Yo creo que ya es hora de empezar a pensar que la ciencia no puede únicamente estudiar un solo tipo de cuerpo y ya con esto considerarlo universal. Además de los medicamentos, también existen brechas en el diagnóstico de enfermedades. Un ejemplo claro es el caso de los infartos en mujeres. Durante mucho tiempo, los síntomas enseñados en medicina se basaron principalmente en los hombres, como el dolor en el brazo izquierdo y demás. Sin embargo, en las mujeres los síntomas suelen ser diferentes, como náuseas, fatiga extrema o dolor de espalda. Esto ha provocado que muchas mujeres reciban diagnósticos tardíos o incorrectos, aumentando así el riesgo de sus complicaciones. Otra enfermedad que evidencia esta desigualdad es la endometriosis, una condición que afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres. A pesar de ser tan común, su diagnóstico puede tardar entre 7 y 10 años, ya que el dolor menstrual suele normalizarse y no se investiga adecuadamente. Para investigar la salud de las mujeres en Colombia no podemos quedarnos solo en la superficie de los datos, como en el positivismo, que solo nos entrega cifras como que las mujeres somos el 51,2% de la población. Estas estadísticas por sí solas no explican la raíz del problema. Por eso, en este proyecto nos posicionamos desde el paradigma crítico social. ¿Por qué? Porque este enfoque nos permite entender que la salud no es solo un proceso biológico, sino un campo donde operan desigualdades estructurales. Además, nuestra intención no solo es describir la realidad, sino generar una reflexión crítica que proponga alternativas para transformar el sistema. Como menciona el autor Germán Morón Reyes, la desigualdad de género es un problema estructural, enraizado en conductas patriarcales y formas de dominación que afectan a toda América Latina. Al usar este paradigma, analizamos cómo el sistema de salud a veces perpetúa estas jerarquías de poder en lugar de eliminarlas. Bueno, para analizar las brechas de género de salud en Colombia, el estructuralismo nos ayuda a entender algo muy importante, y es que la desigualdad no ocurre por casos aislados. No es solo un médico que no le cree a una mujer en consulta, sino que tiene que ver cómo está organizado el sistema. Es decir, hay una forma de pensar y de actuar que se repite constantemente en hospitales, en normas, en la forma en que se atiende a las personas, donde muchas veces el dolor de las mujeres se toma menos en serio o se interpreta como algo emocional, como nervios o como una exageración. Entonces, desde este punto de vista, el problema es más profundo de lo que parece, porque existen reglas no escritas que hacen que unas voces tengan más credibilidad que otras. Por ejemplo, muchas mujeres cuentan que cuando van al médico tienen que insistir varias veces para que las escuchen, o que sus síntomas no se toman en serio desde el inicio. Y esto no pasa solo una vez, pasa muchas veces a muchas mujeres. Por eso el estructuralismo nos permite ver que esto no es un error puntual, sino algo que se mantiene en el tiempo y que afecta de manera repetida a un grupo específico. En otras palabras, la desigualdad no es un accidente, es parte de la estructura del sistema. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista del funcionalismo, la interpretación cambia. Ahí se ve la sociedad como un sistema que en general funciona bien y donde los problemas son como pequeñas fallas momentáneas. Entonces, desde esta mirada se podría decir que la mala atención a las mujeres se soluciona con cosas como capacitación para los médicos o aumentando el personal en el hospital. Y aunque esto puede ayudar, la verdad es que esta visión se queda muy corta, porque no se preocupa porque el problema se repita tanto, ni porque afecta más a las mujeres que a los hombres. Y ahí es donde el estructuralismo resulta más útil, porque no solo describe lo que pasa, sino que intenta entender de dónde realmente viene el problema.